yo creo que como Ángel, nada más hay que hacer las cosas sencillas muy bien. Mientras más valor le puedas agregar, perfecto. Oye, si lo puedes ayudar con intros con clientes, con intros con posibles cofundadores, cualquier cosa es muy buena. Pero con que hagas lo básico bien, está bien. Oye, si me interesa, no me interesa. Si no te interesa, le mandas un correo. Y si sí, oye, sí me late, perfecto. Esto en los términos, firmamos y transferir el dinero. Hay muchas personas que tardan, que es complicado firmar, que hay que estarlas persiguiendo. Como Ángel, hacer las cosas sencillas muy bien te pueden llevar muy lejos. O sea, decidiendo rápido, invirtiendo y no estorbando, básicamente. Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy, como cada semana, tenemos a un gran invitado, en esta ocasión desde México, Alex Gálvez. Alex, además de ser un buen amigo, es muy cercano a la familia de 500. Es un inversionista muy activo en etapa temprana en Latam. Comenzó su trayectoria como ángel inversionista en el 2016 y tiene un portafolio con más de 60 compañías. Compañías como Vego, Fintual, Clara, Aplazo, Vic, Nexu, Baobab y Yo Te Presto. Además, en el camino decidió brincar a ser fund manager, llevar su práctica de inversionista a otro nivel, y hoy es founder y managing partner de 99 Startups, donde ha invertido en más de 25 compañías como FX, Coiwe y Aprecio. Y para finalizar, también tiene un podcast que lo pueden encontrar en todas las plataformas seguramente, que se llama Fundadores, donde entrevista a founders en Latinoamérica. Alex, bienvenido a Ángeles de Latam, ¿cómo estás? Hola René, muchas gracias por la invitación. Gracias por compartir aquí el espacio contigo y con tu audiencia. Está buenísimo entrevistar hoy a alguien que también está expuesto a este micrófono muchas veces al año, así que creo que vamos a tener una gran conversación, Alex. Si te parece, como bien sabes, en este podcast me encanta arrancar primero, antes de empezar a hablar de inversiones, con la historia de nuestros invitados. Cuéntanos, ¿quién es Alejandro Gálvez? Yo soy abogado y luego empecé a invertir en el 2016 por ciertas razones que empecé a ver cosas de tecnología y todo lo que estaba cambiando en ese momento en inteligencia artificial, blockchain, biotecnología y algunas otras cosas. Tuve una empresa de gasolineras unos años que mi papá falleció y me dejó, y luego esa empresa la crecimos unos años y la vendimos, mi hermano y yo, y empecé a hacer algunas inversiones part-time en tecnología. También invertí en algunos fondos y pues cada vez fui aprendiendo más de software, de tecnología. Aprendí un poquito a programar, aunque vi que no agregaba mucho valor por ahí. Y pues me fui enamorado de todo y bueno, en 2022 levanté un fondo para invertir solo así full time en empresas de Latinoamérica, porque antes venía haciéndolo part-time. Oye, Alex, y cuando dices part-time, pero en el intro digo, hiciste más de 60 inversiones. ¿Qué quiere decir part-time? Porque muchos no tienen el número de inversiones que tú tienes, ¿no? Sí, es que fueron más o menos como digamos que unas 10 inversiones por año, y también los primeros años un poquito menos y después otros años se fue acelerando un poquito más. También teniendo en cuenta pues, que se aceleró un poquito el número de empresas y otras cosas que empezó a ver en la región en tecnología. ¿Y esto lo estás haciendo en paralelo de ser abogado, de crecer el tema de las gasolineras previo a venderlo? ¿O cómo se complementaba ese? Sí, fue un tiempo mientras ya las gasolineras. Luego con ese dinero también empezamos a hacer inversiones en Real estate y otras cosas. Y a la par que yo esas cosas, fui haciendo las inversiones. Luego emprendí también en una startup que no me fue tan bien, que acabamos cerrando. Y pues también ese tiempo, ya después al final, estaba haciendo también algunas inversiones. Entonces, más bien, pues mientras iba haciendo las otras cosas, a la par fui invirtiendo. A veces más tiempo, a veces más inversiones, a veces menos tiempo, a veces meses sin invertir. Pero pues era como, sí, bastantes horas a la semana, pero pues a la par que estaba haciendo otras cosas más bien. 2016 es un año en donde creo, de cierta manera, y corrígeme si me equivoco, podría ser un gran año para haber empezado a invertir,
porque a diferencia de a lo mejor años previos, no había un ecosistema, no había profesionalización de cierta manera. Y en 2016 ya había un ecosistema. Habían ciertas compañías que ya habían llegado a algunas etapas más relevantes, habían más fondos invirtiendo. Tampoco era el boom que vimos en los años más recientes. Para ti, iniciar en 2016, ¿qué significó desde un lado de cómo aprender a invertir? Sí, totalmente. La verdad es que creo que tuve mucha suerte porque fue en un momento en el que ya empezaba a haber más empresas, ya empezaba a haber mucho más ecosistema y todavía no había tantos deals. Y empecé a invertir en 2016, 2017. Me fue permitiendo varios años de aprendizaje y demás para poder estar pues, mejor parado para 2019, 2020, cuando empezaron a surgir también muchas más empresas. Bueno, ya después 2021 ya fue una locura, empezó a haber muchísimo capital y 2022. Pero un poquito haber invertido desde antes me permitió ya tener un poquito más de experiencia y también posicionarme un poquito como una persona que sí invertía para estar más o menos bien posicionado en 2020 cuando inició la pandemia. Y justo ahí cuando inició la pandemia, muchas personas dejaron de invertir, muchos fondos, y yo hice lo contrario. Yo empecé a invertir un poquito más porque vi que al menos al principio de la pandemia, las valuaciones habían corregido y había mucho más espacio en rondas que tal vez antes no hubiera podido entrar. Entonces fue que ahí empecé a invertir bastante más y bueno, después vino lo contrario en la pandemia, ¿no? Que empezaron a explotar todo y las valuaciones a crecer y un poquito de esto, pero al principio de la pandemia, los primeros bastantes meses, 6 meses o más, no hubo capital y entonces era una buena oportunidad para invertir. Como yo diría que ahorita que hay poco capital, es una gran oportunidad para estar invirtiendo en empresas nuevas. Completamente de acuerdo. De hecho, en un momento quiero que vayamos hacia ese tema, pero dentro del aprendizaje, Alex, ¿qué es lo que te dio ese aprendizaje? Ahorita hablas de involucrarte y el hecho de haber hecho inversiones te permitió tal vez capturar una oportunidad en un momento que otros veían como crisis. Pero ¿qué es esa preparación? ¿Dónde aprende un tal vez ex abogado y ex gasolinero a hacer inversiones en tecnología? Pues yo creo que un poquito de suerte y de no tenerle miedo. O sea, al principio obviamente hice unas inversiones que tal vez no fueron tan buenas, pero luego conocí a otras personas, invertí en 500 y en Investo, en otro fondo de personas que ya conocían, que ya habían invertido y eso también me ayudó a darme mucho más cuenta de pues, lo que eran buenos emprendedores y demás. Ahorita ya cada vez hay mejores equipos, hay mejores emprendedores. Entonces, en ese momento también todavía no había tantos equipos con buenas prácticas, ¿no? De cómo crear software, de cómo crear producto, que ahorita vemos cada vez más eso. Y yo creo que nada más tuve algo de suerte de estar comparado en buenos lugares, en buenos momentos, y también de no tener miedo de que si creo en un proyecto y pues es algo que creo, en no tener miedo en invertirle y en ayudarle, pues compartiéndose a los otros inversionistas, ¿no? Sobre todo un poquito eso, siempre agregar valor fue algo que siempre me ayudó. Y puede ser desde alguien que está empezando a invertir, pues compartirle ¿no? Deal flow que creas que pueda ser buen fit para él. O sea, puede ser cosas tan sencillas como eso, compartírselo a otros fondos. Y yo creo que también, como decía, fue algo de suerte estar en un buen momento, en un buen lugar. Y así como invertir en algunas buenas empresas, también no pude entrar a algunas empresas pues, que no pude entrar al deal, o bien otras empresas que no vi, ¿no? Que también, pues eso es parte de... Yo creo que lo importante es estar viendo las buenas empresas, obviamente estar invirtiendo en ellas, pero intentarlas ver todas, ¿no? Si al menos pasaron 5 unicornios que viste y no invertiste, al menos que tienes el deal flow correcto, ¿no? Entonces, yo creo que estaba teniendo el deal flow correcto y aproveché por eso para hacer un poquito más de inversiones. Pero yo creo que también a lo largo de lo que he visto, también se trata de suerte y de diversificación, sobre todo cuando empiezas como Ángel, tal vez inviertes en 2, 3 empresas, es muy probable que le vaya mal a todas. Entonces, cuando empiezas también hay que tener en consideración que debes de tener suficiente capital y tiempo y ganas todo, pues de invertir, yo diría que mínimo unas 15, 20 empresas para que tengas alguna oportunidad de que te vaya más o menos bien. Ya si quieres crecer ese porcentaje de posibilidad, pues tienes que invertir en más, ¿no? Porque como vamos en 15, pues algunas de esas tienes que tener espacio para que no estás viendo el deal flow correcto, era muy temprano, te faltó experiencia, vas a fallar, y entonces que tengas suficiente para tener esa diversificación, ¿no? Que creo que también es difícil para mucha gente que empieza a invertir como Ángel en Latinoamérica, mantener esa constancia, y creo que fue algo que en lo que yo tuve bastante suerte que continué. Me encanta mucho de los puntos que dices. De entrada, el no tener miedo e invertir en algo que creo, ¿no? O sea, sí, sin duda coincido contigo en donde el camino de aprender esto es escribir cheques, es aprender mientras haces. Y es fallar también a veces. A ver,
no todas tus inversiones van a ser perfectas. De hecho, la mayoría, el 90% a la larga, van a acabar quebrando, ¿no? Entonces, pues también no tener miedo de tomar esos riesgos, de que el chiste es que si le vaya bien la empresa, pues pueda pagar el portafolio completo. Oye, Alex, ¿y desde el principio sabías esta teoría? O sea, como que hablas de diversificación como algo importante, por supuesto, tú pusiste el número a partir de 20, en el intro hablábamos de 60, ¿no? Yo diría más como 35. O sea, puse 20 para ser razonable, lo pondría más en Latinoamérica como unos 30, 35. Pero ya mínimo 20 para que tengas una oportunidad, ¿no? O sea, menos de eso seguro te da mal. Completamente de acuerdo, a menos de que tengas mucha suerte, y también hablas del componente de suerte. Sí, no, y también existe y también lo hay. Pero pues prefiero que no sea la suerte, sino que sean más los números. Yo no conocía muy bien la diversificación al principio cuando empecé, también empecé pues muy, pero rápidamente empecé a leer y encontré este concepto del portafolio y del power law y de lo que podía pasar con los números. Entonces, desde el principio hice un presupuesto, que digo, más o menos lo seguí, a 5 años y de intentar invertir en 6 a 8 empresas por año. En varios episodios hemos hablado del concepto de diversificación y todos han mencionado un número diferente. Creo que en donde más se ha coincidido ese número es en el rango de entre 20 y 30, que son los que tú mencionas. Pero nunca habíamos, o al menos no recuerdo haber tocado el tema de esa estrategia de un presupuesto con un periodo, tú mencionas, de 5 años. ¿Por qué 5 años? Para mí es importante que haya diversificación de empresas y también diversificación de tiempo, sobre todo en un portafolio ángel. Porque como las valuaciones a veces son mucho más altas y luego las valuaciones a veces son mucho más bajas, es importante tener esa diversificación también de tiempo. Además, pues las empresas que les va bien tardan mucho tiempo en empezarles a ir bien. Entonces yo creo que necesitas al menos 5 años para que normalmente al año 3, si fueran 5 años, dicen que es lo más difícil porque, bueno, año 3, 4, porque todas las que van bien no han alcanzado a despegar muy bien y algunas ya empiezan a quebrar y ya les empieza a ir mal. Entonces, ya después de eso ves exactamente, ves cómo ves las que crecen. Pero entonces yo creo que sí necesitas, y más como Ángel, pues al menos 5 años para tener esa diversificación de tiempo y para también estar viendo cómo le está yendo a tus empresas, ¿no? La verdad es que esto toma mucho tiempo y hay que ser consciente de eso. Completamente de acuerdo, y me encanta. Justo quería que lleváramos la conversación ahí, porque sí, la diversificación de portafolio está en el volumen de inversiones, pero nunca lo habíamos llevado a diversificación de tiempo. Y por ejemplo, a mí me gustaría tocar, ahora que hablabas de la crisis de la pandemia, también hablabas de 2021, abundancia de capital, y ahora más recientemente, en el último año, pues hemos hablado de tiempos difíciles macroeconómicos, ¿no? Entonces, creo que la diversificación de tiempo te cubre el ciclo también, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Sí, te cubre el ciclo, te ayuda a... Pero lo que la mayoría de la gente acaba pasando es que cuando hay muchísimo capital, todos querían invertir y ahorita que no hay nada de capital, nadie quiere invertir. Cuando eres al revés, ahorita que no hay nada de capital, pues eres el mejor momento para invertir. Y en 2021, cuando todos invertían, pues es mejor esperarse, ¿no? Porque las valuaciones están muy, muy caras, hay mucho capital. Y hace sentido, ¿no? Creo que los humanos nos gusta muchas veces generar convicción en la convicción de los demás, y cuando los demás no tienen convicción te cuesta trabajo encontrar la tuya. Entonces, pues sí, mientras todo el mundo está invirtiendo, claro que todos los demás también quieren invertir, ¿no? De acuerdo. Y un poquito hablando de eso, es muy chistoso el FOMO, ¿no? Cada vez ahorita se habla menos porque hay muy poquito, pero el famoso fear of missing out. Además, bueno, la gente que he escuchado que lo escribe muy chistoso para mí, que dicen, parece que todos están entrando. Pero yo creo que sí es cierto, pero más que eso, el FOMO es cuando no ves una startup, no te late, escribes que no, pasas y luego muchos inversionistas que respetan, imagínate, Sequoia y Andreessen están coliderando, ¿no? Ahí es cuando realmente da FOMO, no cuando todo el mundo está entrando, sino cuando pues, tú ya pasaste y otros inversionistas dicen, hoy es la mejor oportunidad. Y dices, pues, ¿qué no estoy viendo, no? Como que es fácil decir cuando todos están entrando, sí, pero no cuando están entrando los mejores, ¿no? Y tú ya lo viste que no, pero parece que está cambiando tu mente solamente por los inversionistas, ¿no? Cuando en realidad pues, es algo que no debería importar. Sí, de acuerdo, correr tu propio proceso de decisión independientemente del resultado de la decisión de alguien más. Ahora mencionabas el tema y usaste ejemplo, tal vez vi pasar 5 que terminaron siendo unicornios y no invertí en ellos,
pero para ti lo importante es haberlas visto. Y porque eso quiere decir que estás viendo el deal flow correcto. Coincido contigo, y de hecho Didier, que lo conoces bien, mi socio, dice que las compañías que no viste, ese es el verdadero antiportafolio, no necesariamente las que no invertiste, porque las que sí viste, al menos tuviste la oportunidad de decidir. ¿Tú cómo piensas alrededor de ese tema? No, o sea, yo creo que el antiportafolio es las que viste y pasaste, pero está bien. Yo creo que tu antiportafolio debe ser mejor que tu portafolio, porque pues si estás viendo el deal flow correcto, es solamente lógico que se te van a pasar unas, a menos de que seas case con alguien así, que se te van a pasar algunas muy buenas que no hayas invertido, ¿no? Pero yo creo que mientras las estés viendo todas, o sea, yo creo que el antiportafolio es algo de orgullo, ¿no? Sí, claro, se te fueron, pero a ver, son los que estamos viendo. O sea, así lo siento yo. En el camino, y lo voy a atar con algo que también mencionaste que tenía que ver con reputación, porque dijiste, entré en el momento correcto, por suerte, tal vez 2016, para que en pandemia eso me permitiera, con la reputación que creé y lo que aprendí, hacer más inversiones. Entonces, reputación hoy en nuestra industria es algo importante. ¿Qué es lo que tú has hecho para eventualmente haber terminado, no nada más viéndolas, sino también invirtiendo en algunas compañías importantes? En el intro mencioné varias que hoy son muy relevantes. Yo creo que también muchas cosas son a veces de timing, de estar en el momento indicado, de estar en el momento anterior. Si inviertes antes que inviertan todos los fondos buenos, pues, te permite crecer bastante, ¿no? Pero yo creo que como Ángel, nada más hay que hacer las cosas sencillas muy bien. Mientras más valor le puedas agregar, perfecto. Oye, si lo puedes ayudar con intros con clientes, con intros con posibles cofundadores, cualquier cosa es muy buena. Pero con que hagas lo básico bien, está bien. Oye, si me interesa, no me interesa. Si no te interesa, le mandas un correo, puedes no ponerle por qué no, o sí ponerle por qué no, si él quiere recibir feedback o ella. Hay muchas personas que no quieren recibir feedback, se lo ahorran, ¿no? Pero ser muy claro, oye, no quiero y pasar. Y si sí, oye, sí me late, perfecto. Eh, Estos son los términos, firmamos y transferir el dinero. Suena muy tonto, pero simplemente hacer ese proceso bien, rápido, firmar, transferir y todo, hace que sea mucho más fácil, ¿no? Hay muchas personas que tardan, que es complicado firmar, que hay que estarlas persiguiendo. Yo creo que nada más simplemente eso, ¿no? Decir que no rápido, decir que sí rápido, y luego, pues cuando pongan las, o sea, cosas muy sencillas, ¿no? Como las updates que mandan, oye, a veces hay cosas en las que pueden ayudar, ayudas, perfecto. Y también a veces es sencillo, como Ángel, pues simplemente no estorbar, ¿no? Si van bien, si no tienes nada que agregar y todo, pues también no necesitas estar pidiendo 1000 documentos ni nada. Entonces creo que a veces, como Ángel, hacer las cosas sencillas muy bien te pueden llevar muy lejos. O sea, decidiendo rápido, invirtiendo y no estorbando, básicamente. Y muchos founders, pues lo que están haciendo cuando están levantando capital es que buscan capital. Sí, sí, claro, smart money, lo que sea. Pero a ver, capital, ante todo, ¿no? O sea, valen igual 100 pesos de uno, 100 pesos del otro. Si eres alguien que toma decisiones rápido y invierte, pues es más fácil que founders te recomienden y digan, oye, me fue bien con él. Sí me invirtió o no me invirtió y fue rápido, ¿no? Entonces yo creo que hablando con buenos founders, siendo bueno con ellos te pueden referir a otros amigos suyos que estén empezando empresas. Entonces simplemente como que haciendo esas cosas sencillo y más en esa época que la vara estaba más baja, pues ya te pueden llevar suficientemente lejos para que empieces a ver cada vez más de inflow. Completamente de acuerdo, y creo que no lo pudiste haber dicho mejor. O sea, esas definiciones de hacerlo sencillo pero hacerlo bien, creo que coincido, ¿no? O sea, si el tema es el founder lo que necesita es capital, ¿cómo desbloqueo eso lo más rápido posible? O me quito del camino y le digo que no lo más rápido posible. Y tomar una decisión rápida. Si eres un cheque de $10,000 en una ronda grande, a ver, una llamada sí o no, venga, no necesitas 5 llamadas. Y también la gente agradece, ¿no? Que tomes decisiones rápido. Pero es que hasta el ejemplo de haber tomado la decisión rápido y depositar rápido, ¿no? Que a veces seguramente has escuchado esas historias. Ya me dijo que sí, pero me deposita en mes y medio. Y es como, no, lo que estoy escuchando de ti es cómo contribuye en lo que más necesita la compañía y luego rápido. Sí, o que al final no, y luego ya firmaron, y luego eso tú como fundador es muy estresante, que estés levantando capital, que tengas pendiente contratos, pendiente cosas, entonces el que cumple con eso, pues ya empieza con el pie derecho, ¿no? Correcto. Bien. Y hablando de reputación, Alex, tú tienes este podcast que mencionábamos que se llama Fundadores. ¿Tiene un propósito de posicionarte y crecer tu reputación? ¿O tiene un propósito más romántico
de alimentar tu curiosidad de aprender? Pues, cuando inicié no había mucho contenido de este estilo en español, había mucho en inglés, pero no mucho español. Y mi idea era pues, simplemente más personas escuchando esto, aprendiendo esto y queriendo emprender o queriendo trabajar en startups. Mientras he ido creciendo, la verdad es que sí me fue ayudando a mí en mi reputación y algunas cosas. Y justo ahorita estoy en un momento en el que estoy diciendo, pues, qué es lo bueno del podcast, qué es lo malo y qué es lo que me gusta, ¿no? Y a fin de cuentas, hay dos cosas que me gustan mucho. De repente, cuando alguien me escribe que le ayudó el podcast en ciertas cosas o que le ayudó a emprender, eso ha sido muy bueno. Pero también sabes que luego me estaba obsesionando con mis números, el crecimiento y que el otro podcast crece más que yo. Y me di cuenta que tampoco es eso, ¿no? El chiste nada más es pasármela bien, crear buen contenido y sobre todo, ahora a medida que creció el podcast, donde he visto más valor en el podcast, o sea, la audiencia está bien, pero es mucho con el invitado y simplemente con yo sentarme y conocer a una persona distinta y poderlo conocer en ese ambiente, ya sea alguna persona que ya conocía, pero no lo había conocido tan a detalle, no habíamos hablado de esas cosas, o conociendo a personas nuevas, simplemente eso a mí, para mí ha sido bastante valor. Entonces he cambiado los motivos del podcast, pero ahorita en vez de enfocarme en la audiencia y demás, me enfoco en pues, qué persona quiero conocer y qué persona me voy a pasar bien platicando con ellos una hora. Entonces sí, o sea, sí me ha ayudado. Empecé con pues, más por ayudar el ecosistema, sí me ha ayudado, obviamente, no digo que no, me ha ayudado, pero lo que más me ha ayudado es conocer a esas personas y crear esas conversaciones. La verdad es que eso ha sido como muy enriquecedor de mi vida. Me identifico mucho con lo que dices porque, a ver, tú has publicado, ahorita me metí a revisar muy rápido, 172 episodios. Y si te pones a pensar el día uno, el compromiso que significaba grabar 172 veces, no es menor. Y potencialmente es cansado, ¿no? Y entonces, ¿dónde encuentras la motivación para seguirlo haciendo? Y creo que para mí, el momento en el que yo definí cómo podía comprometerme en mi caso, y creo que tú publicas cada 2 semanas. Sí, estuve publicando cada semana, pude publicar cada 15 días, luego estuve cada semana, luego incluso un poco más, y luego también nació mi hijo y he tenido bastantes complicaciones. Estuvimos cada semana y ya ahorita puse cada 15 días mejor y la verdad es que he estado así más tranquilo. Sí, no es tarea pequeña. Yo ahorita estoy justo en el de 1 por semana, como mencionas. Y pues eventualmente, cuando entendí el compromiso que requería, como que dices, ok, ¿en qué momento, o más bien, cómo lo tengo que hacer para que el compromiso no me pese, para que yo lo disfrute? Y justo la conclusión a la que llegué es exactamente la misma que tú. Es conectar con la persona con la que invité a platicar, esperando que quienes nos escuchen lo disfruten tanto como yo disfruté grabar la conversación. Y el año pasado me di cuenta que había hecho nuevos contactos, nuevos coinversionistas, gente que me refiere Dealflow y varios nuevos amigos. Entonces, la verdad es que el efecto secundario es gigantesco. Sí, totalmente. Alex, ¿por qué pasar a profesionalizar? Bueno, o lo voy a llamar así, pero a profesionalizar, no sé si es la palabra correcta. Es la palabra correcta. Sí, es muy diferente manejar tu dinero y hacer tus inversiones a manejar dinero de otras personas, ¿no? O sea, requiere pues, cierta responsabilidad y ciertas cosas, ciertas obligaciones que se tienen que cumplir y como bien lo dices, pues sí es diferente, ¿no? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué? ¿En qué momento llegó? Tú mencionabas creo que 2022. ¿En qué momento dijiste no más inversiones como Ángel? Que estaba haciendo esa startup en ese momento, Sila, y me di cuenta que no estaba apasionado por el problema que estaba resolviendo y sí estaba muy apasionado por ayudar a por invertir en otros emprendedores y ayudar a otros emprendedores en Latinoamérica. Nada más que había sentido que como que no estaba listo, quién era yo, y dije, pues, es muy difícil estar en algo en lo que no estás tan apasionado. Entonces decidí que si quiero tener mucho más impacto y esto es una industria que me gusta, es algo que me gusta hacer, pues la mejor manera es levantar un fondo y ya crear un equipo y poder agregar muchísimo más valor a las empresas y tanto a las empresas en las que invertimos como a los inversionistas que invierten en el fondo. Entonces, por eso tomé la decisión de pues ya hacer un fondo full time y ya dedicarme pues 100% a esto, ¿no? A invertir en empresas. Que creo que la decisión es bien interesante porque, pues de cierta manera, en ese momento eres first time fund manager, ¿no? Y sin embargo, muchos first time fund managers no tienen el track record y tú venías con 60 inversiones.
¿Cómo sentiste esa recepción hacia el potencial LP? Cuéntanos del proceso, no de invertir, ahorita hablaremos de eso, del proceso de ir a levantar capital. Sí, yo creo que ayudó mucho, obviamente, tener track record. Es que más bien yo diría que sin track record, pues es imposible, ¿no? Porque vienes a vender un asset class que voy a invertir en algo que todavía no existe, pero dame yo confío en mí, dame el dinero y yo invierto en algo que todavía no existe. Que, pues digo que si no lo has hecho antes, o si no eres un fundador que ha vendido una empresa de tecnología en mucho dinero, pues es muy difícil sin track record que los inversiones se inviertan. Además, pues teniendo tantos otros fund managers, ¿no? O sea, así como yo, había otros bastantes fund managers levantando capital y todo el tiempo hay nuevos fondos. Entonces creo que el track record es todo, ¿no? Todos cuando invertimos, yo ponía el ejemplo, además yo soy abogado, ¿no? O sea, eso pues, no sé tanto de software y así. Poner el ejemplo con unos amigos que estaba comiendo, y es como si alguien te dice, oye, vamos a construir esta casa, la vamos a tumbar y vamos a hacer un edificio, 5 departamentos, vamos a vender. Oye, perfecto, pues ya lo has hecho antes, ¿no? Ah, no, nunca. Bueno, pues ya tenemos desconfianza, ¿no? Pero ¿a qué te dedicas? Al menos si dices arquitecto, ingeniero, ok, oye, no, pues yo soy abogado, ¿no? No, pues yo no invierto con este cuate, porque, o sea, claramente no sabe lo que hace, ¿no? Es lo mismo, pero si es el que llega contigo y, oye, vamos a hacer estas casas, ¿cuántas veces lo has hecho? Ah, ya he hecho otros 5 proyectos igual, este es la TIR, no sé qué, así lo hacemos. Ah, perfecto. Ya sé que este cuate ya lo ha hecho, es profesional, sí le invierto mi dinero, ¿no? Entonces creo que todos cuando invertimos nuestro dinero, pues queremos ver más track record y saber que la persona al menos tiene idea de que va a lograr esto, ¿no? Creo que Venture Capital es un asset class que da muy grandes retornos, pero a su vez es un asset class muy difícil. Entonces hay que invertir en los managers que te demuestran que les puede ir bien para que pues tengas grandes retornos. Levantar capital fue muy complicado, es muy complicado. Tuve suerte, que también fue buen timing, tenía buen track record y mis LPs más o menos se dividió entre personas que me conocían a mí de otras industrias y que les llamaba la atención la industria de tecnología, ya sea industria de construcción, finanzas o algunas otras razones por las que en la vida los había visto y decidieron invertir en el fondo, o personas dentro del ecosistema que me conocían y también me conocían track record, ya sea que les había mandado empresas, gente que invierte en fondos, managers de fondos, fundadores que habían tenido éxitos pequeñas o fundadores que siguen invirtiendo. Entonces, como que fueron estos dos aspectos, pero pues el track record obviamente ayudó y sobre todo, pues, digo que es lo mínimo que se debe tener, o sea, aunque sea algo, si quieres ponerte a invertir en startups de tecnología levantando capital de terceros. Oye, Alex, ¿y ahorita estás en Fondo uno? En fondo uno, sí. Estás invirtiendo en Fondo uno. ¿Puedes mencionar de qué tamaño fue o de qué tamaño es más bien? Sí, estamos invirtiendo el fondo uno y la idea es levantar el fondo 2 en 2025. Fue un fondo de 4 millones y sí, y este es el tercer año que estamos invirtiendo. ¿Cómo describirías la diferencia de hoy ser fund manager versus el ser ángel inversionista? Ahorita mencionabas dentro de la profesionalización, la responsabilidad de manejar el dinero de alguien más. Pero, ¿cuáles son las grandes diferencias y de pronto qué cambió para ti como inversionista en tus procesos? Sí, están las diferencias desde, digamos, normales, un poquito pues más de back office, hay que hacer hasta las diferencias del proceso de inversión, ¿no? La verdad es que nos hemos vuelto mucho más sensibles a la evaluación también, como que también si estás como Ángel, a veces te puedes dar la flexibilidad de invertir a una evaluación que sea más cara, aunque si es un buen deal, pues no importa si inviertes una evaluación un poquito más cara con tal de estar en un buen deal con Fund Manager, la verdad es que sí somos mucho más estrictos en la evaluación. También nosotros en específico le reportamos bastante a nuestros inversionistas porque hay muchas personas que querían invertir más en startups y tal vez decidieron invertir en un fondo. Entonces a muchos les interesa bastante saber cómo van las empresas del portafolio. También hacemos un reporte bastante extenso de las empresas del portafolio. Entonces, pues también para hacer ese reporte hablamos mucho más con las empresas del portafolio, o sea, tenemos mucho más un proceso también de seguimiento con las personas, con las empresas del portafolio, cuando como Ángel, pues de repente había unos que veíamos mucho más o podíamos no ver de repente en cierto tiempo, y también no pasa como Ángel, ¿no? Que no los veas en cierto tiempo. Pero yo diría que ha cambiado sobre todo eso, ¿no? Un poquito más la evaluación. Nos gusta así tener cierto ownership. Hemos ido cambiando eso, como Ángel, la verdad es que me daba igual. Y también otra cosa es el cambio de pensamiento que para mí ha sido muy interesante. Como Ángel, pues tienes
portafolio infinito, por así decirlo. Si haces 10 o 11 o 12 o 13, pues es una más, ¿no? Y la siguiente, pues la puedes hacer. Como fondo, pues tienes un número limitado de inversiones que va a ser, ¿no? 30, por poner un ejemplo. Y va a ser ese número de inversiones. Y si inviertes y llega a la 31 y es el super unicornio, pero pues tú ya acabaste de invertir el fondo, pues ya no inviertes en esa, ¿no? Y será un fondo 2, pero entonces será muy diferente para tus inversionistas. Entonces también, como que eso me ha hecho un cambio mental muy interesante sobre el portafolio, que es un portafolio finito, ¿no? Contra un infinito de un ángel. En una te miden otros por tu resultado y en el otro eres tú midiéndote a ti mismo, ¿no? Y Ángel, pues no pasa nada como fondo, pues si no estás teniendo, estaba hablando con un amigo que es financiero, si no estás teniendo pues una IRR de al menos 25% en dólares, pues la verdad es que va a ser muy difícil levantar capital, porque es un asset class que es muy ilíquido y tienes todo este riesgo, pues todo ese riesgo que es Latinoamérica, que sea líquido, tiene que pagar. Entonces, si no estás teniendo pues 20, 25 IRR, la verdad es que pues los LPs grandes prefieren dedicar ese dinero a otro tipo de activo. Entonces, es un activo complicado porque hay que dar unos grandes retornos para que valga la pena invertir en este activo por todos los riesgos que conlleva. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Oye, Alex, y pensando en eso, tu estrategia de retornos con respecto a las que todavía estás, que seguramente son la mayoría invertido como Ángel versus la del fondo, ¿las ves diferente? En el sentido de, en unas a lo mejor estás all in y quiero estar hasta el final, en el otro tienes una estrategia a lo mejor de hacer secundarios, o sea, como piensas diferente uno del otro. Sí, pienso totalmente diferente. Además, en la vida del fondo, pues el fondo está en apenas el tercer año. Entonces, de acuerdo a la vida del fondo, que es un fondo de 10 años, pues vamos a ir manejando el portafolio, depende de lo que se vaya necesitando, ¿no? Ir dando, o sea, depende cómo se vaya moviendo el mercado, pero sí los pienso muy distinto. En el mío personal, yo no había estado muy a favor de liquidez antes, ahora sí un poco, pero también en el mío personal, yo soy muy de la idea de que si ese es el grande ganador, hay que quedarse, ¿no? Y si me puedes, o sea, y si estoy en uno bueno, no me importa esperar en los años que sea. En el fondo, pues igual si estamos en uno muy bueno, que dio muy buenos retornos, ¿eh? Es un año 5 o 4. Aunque tenga mucho upside, también estamos de acuerdo en vender secundarias, porque, bueno, pues no comes de IRR, ¿no? Y también los LPs, muy bonito todo sobre papel, pero a ver, hay que dar retornos reales, ¿no? Entonces, en el fondo queremos tomar una estrategia de vender secundarias si vemos que es una buena oportunidad y también si estamos dando ya unos retornos sanos de 30x, 40x, una inversión, oye, pues también es sano quitar dinero y empezar a devolver capital. En el mío más personal, te digo, lo manejo, lo voy a manejar un poco más, ahí depende cómo vaya, y también lo que creo en el mío personal, en algunas empresas, pues ya puedo vender todo y también reducir, pues ya también reducir la complejidad del portafolio, ¿no? Ir haciéndolo menos empresas y todo. Que por ejemplo en el fondo, pues ahorita estamos muy bien, ya cuando nos acerquemos un año 9, seguramente pues también buscaremos reducir la complejidad del portafolio y demás, ¿no? Yo creo que todo depende de la vida pues, del portafolio del fondo en el que esté cada uno. Correcto. Sí, puedo entender muchísimo. Tú ahorita decías que a tu portafolio personal no pensabas tanto en liquidez y que no te importaba tanto y cómo es que a lo mejor has cambiado un poquito de opinión alrededor de eso, pero porque hoy el mundo está hablando 100% de DPI, ¿no? Y pues necesitas tener una respuesta a eso. Totalmente. Y luego también, pues nunca sabes lo que va a hacer el mundo y también es sano, no hay que ser tan greedy y sacar dinero, o sea, está bien sacar dinero sobre la mesa, no hay que buscar siempre 1000x, ¿no? Creo que si ha sido una buena inversión, también es sano y sobre todo ya teniendo la responsabilidad del dinero pues de otras personas, es sano, si hay ganancias, pues sacar dinero sobre la mesa y devolver dinero a los inversionistas. De acuerdo. Hoy ¿sigues o puedes invertir todavía a título personal versus el fondo o donde hay o potencialmente, y lo veo, hay un conflicto de interés? No, yo ya no invierto en lo personal, o sea, ya no invierto como Ángel, ya invierto pues, todo el fondo, o sea, el fondo es el único vehículo del que invierto. Sí, justo para evitar conflictos de intereses y además, pues también mi tiempo, ¿no? O sea, el tiempo está en las empresas del portafolio y en ayudar a las empresas del portafolio, del fondo. Perfecto. Oye, Alex,
¿por qué el nombre 99 Startups? Qué chistoso, muchos me lo preguntan. La verdad es que me gustaría tener una mejor historia, pero mi historia no está tan buena. Yo empecé a invertir esto no lo recomiendo como persona física y luego lo hice como persona moral. No recomiendo como persona moral, pero bueno, era menos la tasa impositiva y fue lo que se me ocurrió. O sea, en ese momento fue lo que consideré y mandé varios nombres pues a ver qué nombre me aceptaban en la creación de personas morales en México y me rechazaron, la verdad es que bastantes nombres, o sea, como tres, y este fue el que quedó después. Entonces empecé a invertir con 99 startups y luego había puesto un nombre comercial distinto, que era como Xylo Capital y era una página así, pero luego muchas personas me empezaron a ubicar como 99 startups, y ya sea por la página de YC, en Bookface empezó a aparecer mucho así, luego la gente empezó a ubicar de esa manera. Entonces, cuando iba a crear el fondo, dije, oye, pues ya todos me ubican como 99 Startups. Es un nombre que tiene muchos beneficios, es un nombre corto, es un nombre que está hasta arriba en las cosas, es un nombre que habla de lo que hace, es un fondo. Entonces, pues ya decidí usar ese nombre y la verdad es que creo que ha sido un nombre bastante pegajoso, fuera de algunas cosas como algunos me preguntan si somos parte de 99 minutos o pues que es un nombre también que se parece bastante al de ustedes. Y yo seguramente estaba pensando en 500 y por eso puse algún número. Pero bueno, fuera de esas dos cosas que como que afectan un poco, la verdad es que ha sido un nombre bastante bueno. Y bueno, y algunas personas piensan que si voy a invertir en 99, no, eventualmente sí, pero en el fondo 3. Pero la verdad es que creo que es un nombre corto, bastante bueno y pues ha funcionado bien. Justo te preguntaba porque no conocía la respuesta y es que a nosotros muchas veces nos preguntan si el nombre 500 Startups, que ese lo rebrandeamos en 2021 a 500 Global, pero a la fecha nos siguen preguntando si es porque queríamos invertir en 500 compañías. En nuestro caso llevamos más de 2,800. Nunca fue la razón del nombre. Entonces me imaginé que el tuyo tampoco era la razón del nombre y me causaba curiosidad saber. Sí, sí, te digo, aunque ahora me gusta decir que pues cuando lleguemos a 99 inversiones, ya va a ser con un fondo 3, entonces ya un fondo pues, bastante consolidado, ya no un emerging manager, ¿no? Sino más consolidado. Sí, completamente. Bien, cuéntame un poquito de evaluaciones. Ahora también tocamos tantito el tema en lo que usaste un par de ejemplos del 2021, también de la pandemia. ¿Cuál es tu sentimiento actual de evaluaciones? Pero también me gustaría que nos cuentes cuál es el sweet spot para ustedes. El tema de evaluación es un tema bien complicado y también siempre la gente tradicional se enoja que por qué, cómo pueden valer tanto las startups, cómo pueden valer 5 millones o lo que sea, si es un papel. Yo creo que es un tema complejo. Hay que encontrar la evaluación justa que sea tanto buena para inversionistas como para emprendedores, ¿no? Las evaluaciones han venido subiendo bastante, pero también no porque levanten una mejor evaluación para el emprendedor es mejor, sino al contrario, muchas veces puede ser mucho más difícil o más difícil levantar la siguiente ronda de capital. Yo diría que el sweet spot para nosotros es una evaluación de entre 5 y 7 millones de dólares. A veces entramos más bajo, a veces más alto. También esa evaluación, pues para tener esa evaluación también tienes que tener más ventas, más todo, más cosas que compruebes. Sí, sí puede ser alguien en un PDF, pero pues alguien en un PDF con más track record. Digo, a nosotros nos gustan esas evaluaciones, pero por la naturaleza normal de cualquier fondo, acabas invirtiendo en bastantes empresas. Entonces, esto también tiene una diversificación de que en algunas entras una evaluación más baja y en algunas entras una evaluación más alta. Entonces también eso es ahorita lo que vemos nosotros, nos gusta este tipo de evaluaciones, pero yo creo que todo depende y todo depende oferta-demanda. Yo incluso no veo mal una empresa que empieza levantando en 5 y ya después de que tiene $500, levanta otra parte de la evaluación a 6 o 7. Creo que es más difícil de hacer ahorita, pero yo no lo veo mal porque la verdad es que sí tiene menos riesgo el que está, aunque sea un poquito tiempo después, el que está entrando con capital después se está llevando menos riesgo que el que entró al principio porque sí existe el riesgo real de que pues, no se cierre la ronda, no pueda la startup y cierre, ¿no? Sí, de acuerdo. Y a ver, el tema de precio, pues evidentemente vivimos un 2021 en donde con menos trayectoria de compañía estos precios existían o inclusive más altos. Seguramente tienes en tu portafolio un par que pagaste más caro
y hoy estamos viendo precios hacia abajo de nuevo. Los precios que estás viendo hoy, ¿sientes que ya están en el rango del previo al 2021? Muy interesante pregunta. No, no sé, yo creo que están un poquito más elevados, pero yo creo que están en un rango bueno, en donde deben de estar. También hay que tener en consideración que si nos comparamos con, no es correcto compararnos con Silicon Valley, porque allá hay muchas más salidas, ¿no? Entonces, si una empresa ya está levantando a 10 de pre-seed, sí, pero hay muchas más posibilidades de salida, ¿no? Lo que ocurre en Latinoamérica. Y al final de cuentas, pues la evaluación, ok, sí puedes tener una evaluación alta ahorita, pero a la larga tienes que crecer esa evaluación, ¿no? Entonces, yo creo que las evaluaciones están un poquito más altas que lo que estaban en 2019, pero están en un rango razonable, considerando lo que ha crecido la industria y las opciones que hay de salir y muchos más fondos que hay. O sea, yo diría que ahorita también es un buen momento para levantar capital y también, y siempre van a estar los outliers, ¿no? O sea, siempre va a haber emprendedores que acaban de salir de Rappi, de D-Local o algún lugar y van a levantar un pre-seed a 20, ¿no? Nada más hay menos ahorita, pero siempre existen ese tipo de rondas. De acuerdo. Aprovechando que estamos tocando este tema, ya nos contaste el sweet spot. Cuéntanos los específicos de tu tesis de inversión. Sí, nosotros nos gusta invertir de cheques de 50 a 100 mil dólares. Invertimos mucho en fintech. Empezamos fintech y logística. La verdad es que casi no hemos encontrado empresas que nos gusten de logística. Hemos encontrado más de fintech y de salud. Son cheques de 100 mil dólares y nos gusta también entrar en una ronda en la que no seamos los únicos cheques, el único cheque porque hay muy poco, es muy poco dinero, se puede hacer muy poco con ello. Entonces, normalmente invertimos y después buscamos compartirse en otros fondos que también puedan invertir, o a veces algún otro fondo invierte y nos acaba invitando, pero sí buscamos que estén levantando en la ronda, pues al menos 500,000 a 1 millón de dólares. La verdad es que menos de eso es muy complicado construir una startup de software en Latinoamérica, pero ahorita te digo, estamos muy enfocados en fintech y de ubicación de cualquier lugar de Latinoamérica. Tenemos ahorita 40% en México, tenemos un poquito de Chile, creo que como 15% Perú, Colombia, una inversión en Bolivia, una inversión en Venezuela. La verdad es que estamos abiertos, no tenemos en Brasil, estamos abiertos a invertir en Brasil si encontramos algo que nos guste. Es complicado porque como no soy local, tendría que ser lo que nos guste mucho, pero invertimos en toda la región cheques de 100 mil dólares. Y buscamos tener un 1 a 2% de ownership más o menos en las empresas. O sea, bastante minoritarios. Buenísimo. Alex, ¿de dónde sale tu deal flow? Pues un poquito de todos lados. Ahorita estaba viendo, por ejemplo, de dónde nos han llegado las últimas empresas bastante interesantes. Varios del founder directamente me los conocía por ya sea el podcast o porque hablé en alguna empresa pasada o alguna otra empresa pasada. Justo, por ejemplo, vi dos personas que salieron de su empresa a emprender. Eh, Uno trabajaba en una empresa en la que yo he invertido, le pregunté al CEO, hablé con esas dos personas que salieron a emprender, no están levantando capital, pero eso es mucho, a veces hago cold calling a personas que acaban de salir a iniciar su empresa, algunos fundadores que van por empresas nuevas y también algunos de empresas del portafolio, también me refiero mucho a empresas del portafolio, y incluso también otros fondos. Hay fondos que de repente invierten, que son líderes, invierten una parte y dejan otra parte para fondos más pequeños. Entonces es un poquito una combinación de todo. Más que nada, fundadores, ya sea el portafolio, el podcast, o que he hablado con ellos antes, o fondos. Cuando hace rato mencionabas, que yo diría hoy, un superpoder, tomar decisiones rápido. ¿Cuánto tiempo te toma a ti tomar una decisión como 99 startups? ¿Y de dónde encuentras esa convicción? ¿Qué te convence? Nos gusta tomar cuando es rápido, que no siempre así, una semana a 2 semanas. La convicción es, sobre todo las personas, cuando hablo con personas que me parecen totalmente impresionantes, me convence mucho. Siempre me doy un tiempo para pensar, estar seguro si quiero hablar con otras personas, pero sí, sobre todo las personas. En algunos casos, los números, si son padres impresionantes y están creciendo mucho, aunque normalmente para los números, pues sí necesito verlos varias veces para ver que estén creciendo rápido y demás. Esas son las cosas que me convencen a invertir. Pero, por ejemplo, si es un mercado que me encanta, unos números que me encantan, pero no y incluso superó una ronda ya, se llenó, hay buenos inversionistas, pero no me acaban de convencer los founders, prefiero no invertir. Y eso también lo he aprendido con los años. A veces
como que creía que a veces, algunas veces, no digo que no he llegado a invertir por FOMO, cuando era Ángel, muchas veces invertí, oye, es que están invirtiendo, que está invirtiendo, yo qué sé, Liquid2 o Axel o quien sea, ¿no? Y luego solo quieres invertir porque están invirtiendo otros y es un error. La verdad es que muchas que entré así nada más porque había muy buenos inversionistas, pues a la larga no les fue muy bien. Creo que es mucho de tomar la decisión tú y si estás convencido, adelante. O sea, yo creo que es totalmente hablar con los founders y también me he dado cuenta de eso, de no tener miedo de que, oye, si me encanta y todo, pues aunque no tener miedo de decir sí y ser el primer inversionista en entrar. Coincido con varias cosas de las que dijiste. Me encanta el ser el primer sí y ser el primero en entrar sin importar quién más entre. Especialmente creo que el primer sí le da atracción a un founder para ir a convencer a otros. Entonces ayudas mucho. Pero mencionas personas impresionantes. Y creo que muchos vamos a coincidir en que estamos, tal vez de forma trillada lo decimos, pero es real, buscando al talento y a grandes equipos. Para ti, ¿qué define o en una conversación, cómo identificas a una persona que en tu criterio le pondrías la etiqueta de impresionante? Es bien difícil y es bien difícil luego también, pues muchas veces te equivocas, ¿no? Pero, o sea, sobre todo en una conversión, ¿no? Te voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, uno fue una compañía del portafolio que invertimos, se llama Angstrom. Están haciendo como financiamiento para el mundo del arte. Los fundadores habían tenido un fondo de inversión en el que yo había invertido, por eso los conocía, y luego crearon una empresa green de monopatines que creció mucho en Latinoamérica y quebró. A ellos, en este caso, pues yo ya los he visto trabajar, construir a lo largo de los años, agregar valor, y entonces los respeto mucho, los conozco como emprendedores. No me convencía tanto la idea, pero me parece que ellos son muy buenos emprendedores. Acabamos invirtiendo. Después lideró la C de Andreessen, pero pues, todavía apenas están empezando, ¿no? O sea, ya está muy exploratorio, es una apuesta, pero te digo, al final tuvimos convicción y luego acabó entrando pues un fondo, bueno, no Andreessen, pero ahí es porque ya los conocíamos, ya muchos años de conocerlos, de ver cómo trabajan y demás. Otro que alguien me pareció impresionante es Dimitri, el founder de FX. Cuando hablé con ellos, la verdad, pues, con la trayectoria que ha tenido Dimitri en puestos públicos y demás, la verdad es que me pareció que tenían, muy impresionante conocerlos, la manera en la que pensaban y todo. Y me acuerdo muchísimo después de la llamada que dije, no, hay que invertir en ellos. Esos dos son unos ejemplos. Uno que era ya muchos años de conocerlos y en cambio Dimitri que fue pues la llamada y me quedé muy convencido de conocerlos. Pero así como yo fui con Dimitri, le recomendé algunos fondos y muchos pues no les pareció, o sea, mi percepción que su percepción fue muy distinta, ¿no? Fue como, sí, normal, ¿no? O sea, no me gustan los que han estado de servidores públicos o diferentes cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese caso, pues también no tuvimos miedo de comprometernos a invertir. También lo bueno y lo malo del venture capital es que da espacio a equivocarse, ¿no? De las 30 inversiones que vamos a realizar, pues no todas tienen que ser un unicornio, ¿no? Sí tienen que intentarlo, sí tienen que buscar y si les va a ver que sea eso, pero pues también sabemos que la mayoría de las inversiones en las que vamos a invertir van a quebrar, ¿no? El 70% probablemente o quiebren o nos regresen menos de nuestro capital. Y el dinero lo vamos a hacer ni siquiera en el 30%, sino en ese 10 o 5% de los grandes ganadores. Entonces también a veces es pues, no tener miedo de invertir, de tomar la decisión y sabiendo que pues, es muy probable que esté equivocado, ¿no? Pero es parte del modelo. De acuerdo. Me gusta eso, especialmente eso que el ejemplo que dices de Dimitri, nosotros estamos invertidos ahí, coinvertidos contigo también. Y al final del día, y por eso te hacía la pregunta, ¿a ti qué te hace poner esa etiqueta? Porque pues es subjetivo, es a tu interpretación y también cae en la capacidad de esa persona, tal vez incluso de conectar con el fund manager, ¿no? Totalmente. Incluso puede ser que llegas a la llamada y mira, algo que no depende nada del founder. El cuate del fondo no ha comido, viene distraído, viene no sé qué, bla, 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 y no conectas, ¿no? Y puede ser un crack y, oye, o sea, ¿sabes? Creo que también es muy subjetivo, como lo dices. De acuerdo. En el proceso de tu fondo, ¿cómo se toma la decisión? Hablabas ya de tener un equipo. No sé si hoy esas decisiones recaen 100% en ti o cómo está estructurado. Sí, tengo un analista que me ayuda, lo platicamos, hacemos un deal memo
y luego a veces lo comparto a algunos otros fund managers, pero de manera más informal, de que, oye, ¿qué opinan? Y demás, pero al final la responsabilidad recae sobre mí, yo tomo la decisión, pero justo para el fondo 2 porque en este queremos tener más flexibilidad, más agilidad para los deals. La verdad es que para el fondo 2 justo es una de las cosas que quiero cambiar, que creo que los LPs más grandes pues ahí necesitan más institucionalidad y también estos procesos con un mejor due diligence te ayudan o sea, que sea menos probable que puedas cometer algún error. De acuerdo. Alex, para ir cerrando este episodio, me gustaría hacerte dos preguntas que le hago a todos mis invitados. La primera es, cuéntanos un momento que haya sido muy emocionante o de pronto muy difícil que han marcado más tu carrera como inversionista. Muy buena pregunta. Pues un momento en el que aprendí mucho fue con todo el crecimiento y la caída de Green. Yo fui ahí de los primeros inversionistas, ustedes también invirtieron temprano, y pues el verlos crecer, crear una empresa que estaba vendiendo 40 millones de dólares y luego pues, no tener los unit economics tan sanos, cambió el mercado y verlo pues, que llegó a valer tanto y luego llegó a valer cero, pues como que eso me ayudó mucho a aprender como inversionista y saber que pues ver las cosas con más humildad y con que valgan mucho cualquier startup en cualquier momento, casi cualquiera menos lo pueden quebrar. Entonces, verlo todo con más perspectiva. Sí, creo que eso en general fue bastante interesante y también, digo, no hubiera cambiado nada el resultado, pero que hubiera hecho tal vez diferente de mi lado. Sí, Qué curioso, eres la segunda persona que como momento difícil ha platicado igual lleno de aprendizaje y especialmente ese valor que se había multiplicado en muchas X, verlo de la noche a la mañana en cero, pues definitivamente es doloroso, pero trae muchísimos aprendizajes. Ahorita decías, no sé si hubiera hecho algo diferente. Ya lo has pensado seguramente. no, porque no hubiera podido hacer, no hubo nada en mis manos que hubiera podido hacer diferente. Pero si en ese momento hubiera habido secundarias, yo no hubiera vendido. No hubo, pero si hubiera habido, yo no hubiera vendido, porque era como, no, yo creo. Pero yo hubiera hecho un error. Pero ya ahorita en este momento aprendí a que es sano también tomar dinero sobre la mesa. De acuerdo. Y creo que lo relaciono con el tema de personas impresionantes, porque justamente los usaste a ellos de ejemplo y acabas de mencionar haber vuelto a invertir en ellos. Entonces, creo que eso habla de tu convicción en tu toma de decisiones, que va mucho más allá del modelo de negocio. Realmente tu tesis está basado en personas, ¿no? Totalmente, aunque depende las personas, ¿no? O sea, si no tienes track record, pues está más basado en números y en modelo de negocio, ¿no? Si ya has emprendido, has vendido antes o has crecido las empresas, pues ya al menos sé que el producto lo sabe hacer. O sea, también le quitas mucho riesgo a la inversión, por eso se puede invertir más en personas. Creo que si no, mientras menos track record tengas de números, cosas que empezar, puede ser alguien muy impresionante, pero si está en la industria, o sea, alguien muy impresionante, pero está en la industria y algo que no veo, pues la verdad es que va a ser más difícil. Tal vez sí sería más en personas. Ahora que lo pienso, si fuera alguien muy impresionante, chavito, pues tal vez sí. De acuerdo. Pero al final del día, cuando hablábamos de First Time Fund Manager y trayectoria y demás, también, pues es más o menos lo mismo que acabas de escribir hacia el founder, ¿no? Sí, totalmente. Y para cerrar, Alex, un aprendizaje o un consejo de algo que te hubiera gustado saber antes de escribir tu primer cheque y que de pronto hoy, después de haber hecho, pues, casi 100 o por ahí debe andar tu número en combinación de Ángel con 99 startups. ¿Cuál es esa cosa que te hubiera gustado saber antes de escribir el primer cheque? Muy buena pregunta. Creo que te voy a decir un par de aciertos que tuve bien. Invertir en algunos fondos, eso fue un acierto. O sea, invertir como individual en los fondos. Me hubiera gustado saber, entender lo mucho que tarda. O sea, sí, 10 años lo entendí, pero realmente lo que son 10 años, o sea, yo no llevo 10 años de que empecé a invertir y hubiera hecho cheques más chicos también para poder hacer más cheques durante más tiempo, tal vez. Creo que por lo mismo que tarda mucho, lo que pasa es que empiezas a invertir, y esto lo platicaba con José, y luego tienes tus 5 años y tu presupuesto, y luego cuando ya tienes el mejor deal flow al año 6 7 8 pues pongamos que ya
no tienes presupuesto, ¿no? Entonces yo tuve que ampliar mi presupuesto, o sea, ya sabes, porque las que ya ahora tienes buen deal flow y ahora las buenas tardan en llegar a la liquidez. Entonces, en realidad va a tardar mucho más tiempo el que anticipas. Yo calcularía eso, que es mucho más tiempo, tanto dinero como de tiempo de esfuerzo, y haría cheques más pequeños. Sobre todo si fuera Ángel, yo haría cheques con los founders con los que quiero estar. O sea, haría más cheques nada más, bueno, depende, con los founders con los que quiero estar, personas con las que quiero aprender, convivir y poder hacer catch up con ellos regularmente. Por ejemplo, estaba pensando en Ignacio de Moneypool. Yo invertí en ellos en 2017. Ahorita tiene 3 hijos, tiene 2 o 3 hijos. O sea, yo invertí, él estaba soltero, se casó, ahora tiene 2 3 hijos. Yo también me casé, tengo hijos. Hay varios founders con los que platico, que llevo pues, más tiempo platicando que de que conociera a mi esposa. Entonces, la verdad es que las relaciones son muy a largo plazo. Entonces, creo que hay que invertir en las personas con las que quieres estar, ¿no? Hay otros founders, por ejemplo, con los que no me he entendido y ya no, ni quiero hablar con ellos y así, y pues nada más me desgasto, ¿no? Entonces creo que, o sea, de lo personal. Entonces creo que si estuviera empezando como Ángel otra vez, invertiría solamente en founders de personas que creo que les puedo aprender mucho y relaciones en las que quiero estar. Y si fuera nada hacerlo por hacer dinero, pues mejor invertiría en fund managers, la verdad. Digo, hay muy buenos fund managers, ¿no? Como ustedes, como yo, como muchos fondos. De acuerdo, muchas gracias. Alex, pues me quedo con esa última reflexión, completamente de acuerdo con lo que mencionas del tiempo. Me hace incluso reflexionar en mi propia trayectoria. Va a tardar mucho más de lo que anticipas. Completamente de acuerdo contigo. Y lo curioso es que, y me gusta eso que dices de, oye, cuando llega el momento en el que ya construiste la reputación, construiste todo este camino, pues también lo quieres cosechar, ¿no? Y tener el presupuesto por hacerlo. Pues Alex, mil gracias por esta gran conversación. Muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarme en este episodio de Ángeles de Latam. Si alguien quisiera contactarte, ya sea un founder para poder presentarte su compañía o un potencial ángel inversionista que quiera saber más de lo que estamos haciendo de este lado de esta industria, ¿cuál es la mejor forma para encontrarte? En nuestra página web, los usuarios pueden llenar un cuestionario, viene bastante claro, y si no, pueden escribir en Twitter y también inversionistas o ángeles, o me pueden escribir también a mi correo, que es alex@99startups.com. Perfecto. Pues Alex, muchísimas gracias. Para todos los que nos escuchan, yo soy René Lomelí. También me puedes encontrar en LinkedIn y si eres un ángel inversionista, por favor, escríbeme para conocernos. Me encantaría invitarte a este espacio. Y si eres founder, por si no lo has escuchado, hace unos días anunciamos nuestra nueva oferta desde 500 Global. Estamos buscando compañías en etapa temprana para invertir $300,000 en Latinoamérica. Y también, a partir de hace un par de semanas, puedes encontrar los episodios de Ángeles de Latam en el Ecosistema Startup, que su website es ecosistemaStartup.com. Nos vemos como cada semana el próximo jueves. Muchísimas gracias. Esto fue Ángeles de Latam. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.